Paz a vosotros, hermanos. En esta ocasión les doy la bienvenida una vez más para esta clase que vamos a estudiar durante esta semana que inicia. Y con el favor de Dios, pues vamos a continuar con nuestra temática, que es el Pentateuco. Ya la semana pasada veíamos algunas características generales sobre estos libros, estos 5 libros del Pentateuco. Y en esta ocasión vamos a ver cómo fue formado, cómo se compuso el Pentateuco, cada uno de sus libros, cuáles han sido los momentos históricos en los que se compuso esta obra. Y para ello entonces vamos a tener este tiempo, vamos a dedicar este espacio para poder tener esta clase. Deseo que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga también, para que todo lo que emprendamos y todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de Dios. Bien, hablar de los libros del Pentateuco es hablar de una obra por demás monumental, y además es de vital importancia tanto para el pueblo de Israel como para el cristianismo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos para dar una mirada a los libros del Pentateuco de una forma más detenida y adentrarnos a su proceso de formación, la fecha en cuando se compuso, o fechas en cuando se compuso el Pentateuco, y el contexto en el que surgen sus escritos. Y surgen a raíz del mismo escrito, ya cuando lo vemos con más detenimiento, cuando nos detenemos, cuando miramos el texto de una manera ya para estudiar el texto, surgen una serie de preguntas, preguntas que han surgido también a lo largo de la historia de la investigación bíblica, como por ejemplo si fue obra de un solo autor, en qué contexto histórico se compuso cada uno de sus libros, qué circunstancias vivió el pueblo de Israel durante la composición del Pentateuco. Y son preguntas que normalmente nosotros no nos hacemos a la hora de estudiar los libros del Pentateuco. Pero cuando nosotros nos dedicamos a su estudio, son preguntas que deben de realizarse al texto, preguntas que deben de surgir también para que de esa manera podamos tener un entendimiento y una comprensión un tanto distinta. Cuando se da un estudio más detenido, por ejemplo, podemos distinguir en el libro de Génesis, por ejemplo, podemos ver dos relatos de la creación, dos relatos un tanto diferentes sobre el diluvio, y entonces eso nos hace pensar y nos hace hacernos ese tipo de preguntas. Bien, en las líneas que siguen vamos a ver un esbozo para responder a estas preguntas. Sin embargo, no pretende ser un estudio profundo. Más bien, mi interés es es despertar en ustedes, como estudiantes, la curiosidad para poder continuar en el estudio de los libros del Pentateuco y extraer una riqueza mayor. Obviamente no vamos a poder abarcar todo estas dudas, quizás van a surgir otras, quizás van a ser respondidas unas también, pero el interés más bien es que podamos nosotros investigar un poco más para ir respondiendo cada una de estas preguntas. Bien, vamos a ver entonces cuál ha sido el proceso de formación del Pentateuco, de los libros del Pentateuco, su proceso de formación. En la tradición anterior a la primera mitad de la Edad Media, tanto judíos como cristianos le han atribuido al Pentateuco, la composición del Pentateuco, en su totalidad a Moisés. Es una tradición en la cual se adaptó tanto Jesús como los apóstoles. Podemos ver nosotros ahí en el Nuevo Testamento que Jesús le atribuye a Moisés la autoría de los libros del Pentateuco.
Pero no fue hasta el siglo XVI que empezaron a surgir ciertas dificultades contra la autenticidad mosaica del Pentateuco. En la actualidad, ningún especialista sostiene la autoría de Moisés en la redacción del Pentateuco. Y esto es debido a ciertos criterios presentes en los libros que lo componen. Por ejemplo, vamos a ver ciertos anacronismos en el Pentateuco. ¿Y qué quiero decir con anacronismo? Bueno, un anacronismo es hablar o decir algo en un contexto al cual no le pertenece. Por ejemplo, en una película del siglo XXI, un anacronismo sería que apareciera ahí, por ejemplo, una carreta de caballos del siglo XVIII, por ejemplo. Esa carreta de caballos sería un anacronismo, porque no corresponde a la fecha, a la época a la cual está haciendo alusión esta película. Otro anacronismo puede ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fotografía, por ejemplo, una fotografía de los años 50, y en esa fotografía apareciera un teléfono celular, por ejemplo. El teléfono celular sería un anacronismo porque no corresponde a la época a la cual está haciendo alusión esta fotografía. Bien, asimismo entonces podemos ver en los libros del Pentateuco ciertos anacronismos. Quiere decir, se alude a hechos que no pudieron ser conocidos por Moisés. Esto quiere decir que el Pentateuco está hablando de Moisés, pero hay ciertos eventos que se están narrando ahí que no corresponden a la época de Moisés. Por ejemplo, se narra su muerte. En el capítulo 34 de Deuteronomio, Moisés va a narrar su propia muerte. Ese sería un anacronismo. Génesis 36-31 supone la existencia de reyes en Israel, lo cual eso va a tener lugar 2 siglos después de Moisés. En Génesis 12:6, por ejemplo, aparece la frase: en aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Y esto nos coloca después de la entrada de los israelitas en Canaán. Sin embargo, nos está narrando una época anterior a la entrada de los israelitas en Canaán. Y esto entonces sería un anacronismo, no corresponde a la época que está narrando. También tenemos narraciones repetidas. A lo largo del Pentateuco, encontramos hechos o situaciones repetidos, lo cual explica que difícilmente haya sido escrito por un solo autor. Por ejemplo, Jacob recibe el nombre de Israel en 2 ocasiones distintas. Por un lado Génesis 32:28 y por el otro Génesis 35:10. Otro ejemplo es cuando Sara finge ser hermana de Abraham en 2 ocasiones. Génesis 12:10 y Génesis 20:1 en adelante. Otra de los criterios para dudar de la autoría mosaica en el Pentateuco es porque también existe una falta de armonía en los libros. Así, por ejemplo, existen relatos repetidos 2 o más veces. Existen también diferencias entre un relato y otro, y en ocasiones existen hasta contradicciones. Por ejemplo, tenemos 2 relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. 2 relatos del diluvio, que están en Génesis capítulo 6 al capítulo 9. Ustedes pueden distinguir ahí cómo hay 2 relatos del diluvio que en este caso van a contradecirse uno al otro. Por ejemplo, ustedes pueden leer con más calma en sus hogares Génesis capítulo 6, capítulo 6 al capítulo 9, y ustedes van a ver ahí que en uno de los relatos del diluvio se le pide a Noé que ingrese 2 parejas de cada especie al arca. Eso quiere decir que van a entrar 2 parejas de animales puros y 2 parejas de animales impuros.
Pero en el otro relato ustedes van a ver que Dios le pide a Noé que ingrese de los animales impuros, que ingrese dos parejas al arca. Y va a ingresar 7 parejas puras al arca. Entonces tenemos dos relatos de un mismo evento que en este caso se contradicen. Y esto entonces solo nos habla de que pudo haber sido por lo menos dos autores diferentes, porque si es un mismo autor no se pudiera contradecir. Bien, y también tenemos dos relatos de la venta de José. Capítulo 37 del Génesis, versículo 27, y Génesis 37, versículo 21. Bien, lo anterior sirvió entonces para buscar la autoría del Pentateuco, no en un escritor, en este caso Moisés, sino en varios autores y además en fechas diferentes. Y en un proceso de redacción que va a ser un tanto complejo y difícil de abordar por todo lo que esto implica, y vamos a verlo más adelante, todo lo que implica el proceso de redacción, el proceso de compilación, de unificación también de los libros del Pentateuco, hasta tenerlos como ahora los tenemos. A este proceso de redacción, los especialistas, y lo vamos a conocer nosotros como tradiciones del Pentateuco, así lo vamos a conocer, tradiciones del Pentateuco. Dentro de esas tradiciones, entonces, vamos a identificarlas con algunas letras. Por ejemplo, está la tradición yavista, que vamos a identificar con la letra J. Está la tradición eloísta, vamos a identificarla con la letra E. La tradición deuteronomista, con la letra D. Y la tradición sacerdotal, con la letra P. Y a continuación vamos a exponer a grandes rasgos cómo ha sido este proceso de formación de cada una de estas tradiciones del Pentateuco hasta tenerlo de manera definitiva tal y como lo poseemos en la actualidad. Bien, quiero agregar que el pueblo de Israel es un pueblo que en su prehistoria, vamos a decirlo de esta manera, en su prehistoria el pueblo de Israel ha sido un pueblo nómada, que ha ido por las estepas del desierto, ha caminado, no ha sido un pueblo que se ha sentado en un solo lugar. Eso lo va a hacer en una etapa posterior, aproximadamente entre el siglo IX, más o menos el siglo X, por ahí, y solamente hasta cuando Israel se constituye como pueblo, cuando Israel organiza su vida alrededor de un aparato político, un aparato religioso, solamente hasta ahí Israel va a poder tener la capacidad de escribir. Esto quiere decir entonces que antes del siglo IX, mitad del siglo IX para atrás, Israel no es capaz de escribir. Todavía el siglo X para atrás, Israel no tiene la capacidad de escribir. Se escribe entonces, se comienza a escribir en Israel junto con la monarquía. El rey, la monarquía trae al mismo tiempo la escritura para el pueblo de Israel. Esto es así porque antes no se puede dar porque es un pueblo nómada que va por las estepas, que va por el desierto, no tiene un lugar fijo y no hay un interés por escribir. Eso se va a dar hasta el siglo X. Bien, la tradición chavista, que es la primera tradición, lo cual se escribe el Pentateuco, que se identifica con la letra J, fue escrito al final del siglo X a.C. y se va a dar en la segunda mitad del reinado de Salomón. Es una obra compuesta en el reino del sur, o sea, Judá, y va a reflejar las ideas, los ideales de la corte de Jerusalén y está presente en los libros de Génesis, Éxodo y Números. Ahí vamos a poder nosotros ver
la tradición yavista en estos tres libros. Quiere decir entonces que los escritores, porque se entiende que son varios escritores, es una escuela la que escribe esta tradición yavista, lo que va a hacer es tomar los ideales y las ideas de la corte de Jerusalén y las va a plasmar por escrito en el libro de Génesis, Éxodo y Números. No quiere decir esto que todo Génesis, todo Éxodo y todo Números sea la tradición yavista, no, sino en esos libros está presente la tradición yavista. Espero con esto darme a entender. Y lleva dicho nombre debido a que se menciona siempre, en esos textos siempre vamos a encontrar a Dios con el nombre de Yahvé. Cuando veamos, y esto lo vamos a poder ver obviamente mejor en el texto original hebreo, cómo la tradición yavista nombra a Dios con el nombre de Yahvé. Dentro de sus características principales están las siguientes. Es una tradición que va a contener muchos antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Un antropomorfismo es designar a Dios, presentar a Dios con rasgos humanos. Ese sería un antropomorfismo. Designar a Dios, representar a Dios o presentar a Dios con rasgos humanos. Por ejemplo, Génesis 2.7, que es la tradición yavista, va a hablar de Dios como el alfarero. Aquel alfarero que agarra el barro, con el barro forma al ser humano y posteriormente le da vida. Entonces ahí vemos a un Dios con rasgos humanos, con rasgos de un alfarero. Pero también se nos va a presentar en Génesis 3.8 como alguien que se pasea por el jardín, como si fuera un ser humano que tuviera pies y que va a caminar por el jardín. Bueno, es porque la tradición yavista va a presentar a Dios con rasgos y características humanas. Y eso es un antropomorfismo. También el Génesis capítulo 6, versículo 7, vamos a ver a un Dios como alguien que se arrepiente de su obra. Ustedes van a ver que por el pecado del mundo, era tanto el pecado del mundo, que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Bueno, eso es porque el autor presenta a Dios con esos rasgos, con esas características humanas. Y también la otra característica es que hay una visión de la humanidad un tanto negativa. La humanidad está envuelta en una maldición, pero la gracia de Dios, o sea, a través de la bendición de Abraham y a través del Éxodo, a través de esas dos representaciones, se introduce la esperanza en el pueblo. Esto nos lleva entonces a pensar, por ejemplo, en el relato de el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cometen el pecado. Entonces se ve ahí a la humanidad como maldita, envuelta en la miseria, el relato de Caín con Abel, etcétera. Entonces podemos ver ahí la tradición yavista metido en los relatos estos del libro de Génesis, y así podemos ver también alrededor de los libros de Génesis, Éxodo y Números, que es donde está presente la tradición yavista. Ustedes con esas características pueden ir distinguiendo. Cuando vean que se presenta a Dios con rasgos humanos, bueno, rápido ustedes van a identificar que es la tradición yavista. Si ustedes ven que se presenta a la humanidad envuelta en la miseria y en la maldición, pero al mismo tiempo se introduce la esperanza, bueno, es precisamente la tradición yavista. Aquí hablamos, por ejemplo, también del relato de Noé, el relato de Babel también es un relato yavista, y así podemos identificar otros relatos más. Bien, otra de las tradiciones, tenemos la tradición eloísta. La tradición eloísta se compone alrededor del siglo IX al siglo VIII en el reino del norte. Y esto se da con motivo de la destrucción de Samaria en el año 722 por parte de los asirios. Algunos fieles del norte
por lo regular son sacerdotes del norte, cuando se vieron invadidos por las tropas asirias, entonces buscan refugio en Jerusalén. Y lo que hacen es que se llevan los escritos, se llevan los escritos sagrados, dentro de los cuales estaría la tradición eloísta. Quiere decir entonces que se compone en el norte, pero con la invasión de Asiria hacia Samaria, entonces ellos agarran todos los escritos y se los llevan al reino del sur, y junto ahí con esos escritos que son variados, va la tradición eloísta. Y es aquí en Jerusalén donde esta tradición eloísta se va a fusionar en una sola obra con la tradición yavista. Y esto nos da entonces lugar a una denominación que vamos a titular la tradición yehovista, que es la unión de la tradición yavista más la tradición eloísta. El documento fue redactado en un momento en el que el movimiento profético inaugurado por Elías había adquirido ya una fuerza importante, una fuerza moral y una fuerza política. Sus ideas van en la misma línea que las del movimiento profético. Quiere decir entonces que la tradición eloísta va a estar de acuerdo al movimiento profético. La profecía en Israel surge al mismo tiempo que surge la monarquía. Son dos instituciones que van a caminar de la mano. Surgen con la monarquía y el profetismo termina también con la monarquía. Terminándose la monarquía en Israel, desaparece también el profetismo. Ya hablamos con el exilio en Babilonia y el retorno también. Ya con eso termina también el profetismo. Las características principales, vamos a mencionar algunas. Algunas características principales son, debido a que surge en la época del profetismo, del esplendor profético, presenta algunos personajes con rasgos proféticos, precisamente. Vamos a ver a Moisés, a Abraham, con características proféticas. De hecho, Moisés es llamado el profeta. Y Dios, por ejemplo, habla con Moisés cara a cara, como también va a hablar con el profeta cara a cara. Esto es porque la tradición eloísta va a tener a los personajes con rasgos proféticos, con rasgos proféticos. Se evitan antropomorfismos en esta tradición y se acentúa un distanciamiento entre Dios y el hombre. Dios ocupa un lugar y el hombre ocupa otro porque existe un distanciamiento. Podemos ver, por ejemplo, la tradición yavista, a un Dios que está cercano con el hombre en el jardín, se pasea con el hombre, dialoga con el hombre, pero la tradición eloísta ya no. Vamos a ver a un Dios separado del hombre, un Dios distanciado del hombre. Y esto nos lleva también entonces a la siguiente característica, que va a recurrir la tradición eloísta a mediaciones entre Dios y el hombre. Y esto es natural porque como existe la distancia, entonces Dios para comunicarse con el hombre necesita unos mediadores. Y entonces vamos a tener a los ángeles y los sueños. Son propios de la tradición eloísta. Cuando ustedes vean en el Pentateuco los ángeles y los sueños, es porque es de la tradición eloísta. Recordemos también que el profeta es un mediador entre Dios y el hombre. Otra característica es la etapa del desierto es vista como un tiempo ideal donde Dios va a revelar su nombre. Aquí estamos hablando propiamente entonces del libro del Éxodo y del libro de los Números, que es donde se da la tradición eloísta, ubicado el pueblo en el desierto. Y es porque el desierto es un tiempo ideal, es un tiempo en donde Dios va a revelar su nombre, pero hay que estar en el desierto para que suceda eso. Y pasamos entonces a la tradición
deuteronomista. La tradición deuteronomista, aquí quiero puntualizar algo porque es un poquito más compleja la tradición deuteronomista, aunque es más reciente, es un poquito más compleja. Estamos hablando en el año 622, en el preexilio, bajo el rey Josías. Acuérdense lo que va a mencionar segundo el libro de los Reyes, capítulo 22, en ocasión de la restauración del templo, fue descubierto el libro de la ley. Este libro de la ley hay que identificarlo con el libro del Deuteronomio, al menos en su parte central, y es una obra de la clase sacerdotal de Jerusalén. Son ellos los que redactan la tradición deuteronomista, los sacerdotes de Jerusalén, porque en Jerusalén, recuérdense que ya para esta fecha es el único lugar legítimo del culto. Ahora, según algunos investigadores, que concuerdan la mayoría, el descubrimiento del libro de Deuteronomio fue un evento. Acuérdense que sale Josías ante todo el pueblo a decir: hemos encontrado el libro de la ley, aquí se los presentamos, pero es para que el pueblo aplique, ponga por obra todo lo que está escrito en este libro de la ley. Bueno, algunos investigadores han concluido que realmente ese libro de la ley no fue descubierto en el templo de Jerusalén en la época de Josías, sino más bien fue una propaganda que Josías se le ocurrió, tuvo la grandiosa idea de decirle al pueblo que se había encontrado ese libro de la ley como una propaganda para la reforma que él estaba emprendiendo en Israel, para que el pueblo volviera su mirada, sus pasos, su caminar hacia Dios. Y entonces es como decir: este libro de la ley ha estado escondido y ahora entonces lo encontramos y ahora se los presentamos a ustedes. Pero realmente fue compuesto por los sacerdotes en la época de Josías. Entonces, este libro de Deuteronomio en realidad es una primera redacción del Deuteronomio. Posteriormente siguieron varias ediciones con añadidos, modificaciones de diverso tipo que se hicieron al Deuteronomio hasta tenerlo como lo tenemos nosotros en la actualidad. Esto es que finalmente un redactor va a unir el Deuteronomio con la obra Jehovista, que sería el Yavista más el Eloísta, que se unen. Ahora se va a unir también entonces a estas dos obras, Yavista y Eloísta, se une la obra deuteronomista. Nada más que le hacen algunos arreglos para darle un ajuste mejor y para que haya una armonía entre los dos. Dentro de las características principales de la obra, de la tradición deuteronomista, tenemos: es una obra que vamos a ver llena de pasión y amor hacia Dios y hacia el don de la tierra prometida. Vamos a ver nosotros aquí cómo la obra, la historia, la tradición deuteronomista muestra mucha pasión sobre Dios, el interés por la tierra prometida. ¿Cómo vamos a ingresar a la tierra prometida? Bueno, Yahvé va a dar una serie de requisitos para entrar a la tierra prometida, que sería el capítulo 28 de Deuteronomio, pero está el interés, está la pasión ahí y amor hacia Dios. Como que todo mundo está dispuesto a amar a Dios. Por eso es de que va a aparecer también ahí: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Va a aparecer ahí en el libro de Deuteronomio, porque es una invitación también, eso es otra de las características, es una llamada al pueblo, es una invitación a Israel a que reciba con agrado la alianza que Dios le está proveyendo. Y aquí entonces tenemos la tradición deuteronomista. Tenemos entonces también la tradición sacerdotal.
Con el estudio del Deuteronomio nos encontrábamos en Jerusalén antes del exilio. Es un documento preexílico. Pero al mismo tiempo y de manera paralela al Deuteronomio va surgiendo en Jerusalén la tradición sacerdotal que vamos a identificar con la letra P. Tiene su origen en la enseñanza y en las preocupaciones cultuales de los sacerdotes de Jerusalén. Existe una preocupación de los sacerdotes porque el culto está careciendo del interés que debe ponérsele. Existen, el pueblo de Israel por lo regular siempre se fue tras otros ídolos. Siempre estuvo tentado a introducir dentro de sus prácticas cultuales el culto a otras divinidades. Por eso es de que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel es enviado al exilio es precisamente por la, la falta que tiene Israel con respecto al culto, y los sacerdotes entonces de Jerusalén se preocupan por ello y entonces redactan la tradición sacerdotal que va a estar presente en el Pentateuco. Esta obra no solamente se va a redactar antes del exilio, sino también se va a redactar durante el exilio y después del exilio de los judíos en Babilonia. O sea, es un escrito que va a abarcar, por así decirlo, tres etapas diferentes: el preexilio, el exilio y el posexilio. Y esto le va a dar una riqueza muy importante a este escrito. Tiene como ejes principales las siguientes obras. En primer lugar tenemos la ley de santidad. La vamos a encontrar en el Levítico capítulo 17 al capítulo 26. Y es una ley escrita en el preexílico. Van a ser, en paralelo con la reforma de Josías, como un intento del rey por mantener la pureza del pueblo en medio de la sociedad con miras a perderse en el paganismo. Lo que mencionaba hace un momento, el pueblo de Israel, por eso es que Josías emprende su reforma, porque los otros reyes anteriores permitieron en el pueblo que se adorara a otras divinidades, que se cautivaran, dejaran cautivar por Baal, el culto a Baal, el culto a otras divinidades también, y también dentro del culto se introducían prácticas ajenas al yavismo, prácticas ajenas al culto a Dios. Y entonces había una especie como de sincretismo. Sincretismo tengo estas prácticas y bueno, a estas prácticas mías le introduzco otras prácticas. Ese sería el sincretismo. Un sincretismo, para que se den una idea un poco más clara, es, por ejemplo, en la cultura prehispánica. Los prehispánicos tenían una serie de rituales culticos, etcétera, y cuando viene la religión católica, entonces existe un sincretismo. Se cree en Dios, tienen por estandarte la cruz, por ejemplo, pero tienen otras prácticas prehispánicas, como por ejemplo el Día de Muertos es una práctica prehispánica, pero es un sincretismo porque tiene que ver ahora con el catolicismo, ¿no? Con la religión católica, con las prácticas católicas. Entonces ese sería un sincretismo. Pues algo similar sucedió con el pueblo de Israel cuando antes de Josías se mezclaron con otras divinidades, creían en otros dioses. De hecho, ustedes van a ver en el libro de los Reyes cómo Salomón, cuando él construye dentro del templo un altar a otras divinidades que no eran las de él, sino eran las de sus esposas. Entonces, Josías quiere eliminar todo esto. Quiere eliminar todo esto y entonces nace en la reforma de Josías, junto con la reforma de Josías nace la ley de santidad, que sería el capítulo 17 y el capítulo 26 del libro de Levítico, por un intento de mantener la pureza del pueblo en esa sociedad que se está perdiendo en el paganismo. Podemos encontrar santidad
no es un alejarse de Dios como quizás en alguna ocasión o quizás también en la actualidad alguien piensa que santidad es alejarme del pecado, es alejarme de los pecadores. Bueno, del pecado obviamente me tengo que alejar, pero no de los pecadores. Y es un distanciarse, es como estar en querer estar en una burbuja, porque yo no soy como los demás, y eso no es santidad. Si ustedes leen con detenimiento el libro de Levítico, capítulo 17 al capítulo 26, se van a sorprender de lo que es santidad para el pueblo de Israel. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, no pueden mezclar ellos eh, realidades naturales, no se pueden mezclar. Por ejemplo, ellos no podían utilizar vestimentas en donde existieran dos tipos de hilo, por ejemplo. Como lo usamos nosotros ahora, algodón es 50% algodón y 50% de poliéster. O sea, eso no existía para ellos, eso no es santidad. Si yo voy a usar una vestimenta, o es 100% poliéster o es 100% de algodón, pero no puedo mezclar dos cosas distintas. De ahí proviene también entonces la ley de la alimentación, que, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como un pez, es un pez que tiene aletas y tiene escamas. Ese es un pez. Pero la anguila, por ejemplo, la anguila no es un pez, pero tampoco es un animal de tierra, porque entonces hay dos realidades que conviven en un animal, que en este caso sería la anguila, y eso es, entonces no va con la santidad que Dios quiere, y así podemos analizar cada uno de los animales porque invaden los espacios. Hay animales que son de la tierra, animales que son del agua y animales que son del aire. Cuando un animal invade al otro, como por ejemplo en el caso que les pongo de la anguila, es un animal terrestre que se arrastra en la tierra, pero está en el agua. Y entonces invade un espacio con otro, y entonces por lo tanto es un animal impuro. Bueno, entiendo de que van a surgir muchas dudas en este caso, pero no es la temática, yo nada más quise ponerlo como un ejemplo para lo que es santidad para ellos. Otro de los ejes principales es la historia sacerdotal, que se escribe en el exilio y en el posexilio. Aquí es importante mencionar que hay que tomar en cuenta la etapa en donde se escribe cierto relato, porque tiene que ver con el momento que está viviendo el pueblo de Israel. Lo hacemos nosotros también, lo hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando alguien está enamorado, escribe cartas de amor, no va a escribir cartas de tristeza. Cuando alguien ha sufrido la pérdida de un ser querido, pues no va a reír. Lo que se espera es que una persona llore, ¿no? Entonces, nosotros expresamos las cosas por medio de la palabra, por medio de sentimientos, por medio de la escritura, lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Okay? Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. El momento en el que ellos están viviendo es el momento en el que ellos van a escribir atendiendo a ese momento. En este caso entonces, estando el pueblo en el exilio en Babilonia, y al no contar con las instituciones principales, que sería la monarquía, el templo y la tierra, al que además son promesas de Dios, Dios le promete a David por medio de Natán, ustedes pueden ver el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, como Natán le promete a David la dinastía perpetua. Quiere decir esto que la dinastía de David va a estar para la perpetuidad. Bueno, en el exilio no tienen monarca, no hay monarquía. Tampoco tienen templo. Y vamos a ver nosotros cómo en la Biblia Dios elige a Jerusalén como ciudad para hacer su morada allí.
Y también no tienen la tierra. En el exilio no tienen la tierra, que también es una promesa de Dios hecha al pueblo. Y entonces cuando el pueblo se encuentra en el exilio y al no contar con esas instituciones principales, que al mismo tiempo le dan identidad al pueblo, entonces va a surgir una pregunta que su respuesta no va a ser tan fácil para ellos. ¿Qué vamos a hacer ante este silencio de Dios? Por supuesto que el pueblo entiende que quien ha fallado a la promesa de darles la monarquía, el templo y la tierra, ha sido Dios. Asimismo ellos carecen de esa autoevaluación de sus actos, y entonces lo que dicen ellos es que Dios ha guardado silencio. Cuando salieron nuestros hermanos al exilio por mano de Nabucodonosor, Dios guardó silencio, no hizo absolutamente nada. Pero ¿qué vamos a hacer ante ese silencio de Dios? Es la pregunta que surge. ¿Cómo vamos a mantener la fe en Dios en estas circunstancias? Y bueno, entonces surge la historia sacerdotal. Y esto provocó entonces esta vivencia, esta experiencia del pueblo, provocó el desánimo en algunos del pueblo, mientras que otros buscaron en el pasado de Israel la respuesta que les permitiera afrontar estas nuevas circunstancias. Y para eso entonces ellos van a escribir. Para darse respuesta tienen que escribir. ¿Y qué es lo que van a escribir? Bueno, van a hablar del pasado. Van a remontarse al pasado y van a contar la historia de esa manera. Es una historia contada de una manera diferente a como lo contamos nosotros. Bien, entonces escriben, se remontan al pasado y entonces van a mencionar algunos puntos esenciales en la fe de la comunidad judía posterior al exilio. Y vamos a tener en primer lugar la pertenencia a un pueblo. O sea, se va a dar con fuerza la pertenencia a un pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos los hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios que hemos aprendido de los errores y para no volverlos a cometer más. En segundo lugar, al no poder ir al templo, se va a acentuar la importancia del sábado allí en Babilonia. En Babilonia obviamente ellos no pueden ir al templo, no hay sacrificios, no pueden estar ahí. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque Yahvé escogió Jerusalén para morar. Quiere decir que Yahvé no mora en Babilonia. No hay manera de que este Dios pueda morar con ellos. ¿Por qué? Porque escogió un lugar y allí tiene que quedarse. Es un poquito diferente a como lo hacemos nosotros. Vamos a un estado, nos vamos a una iglesia y nos congregamos ahí. Vamos a otro país, si hay iglesia, pues nos congregamos ahí. No tenemos absolutamente ningún problema. Pero ellos sí tenían este problema. Entonces, va a cobrar fuerza, por no tener templo, la importancia del sábado. Antes del exilio no tiene tanta importancia el sábado. La adquiere esa importancia sumamente con mucho peso, lo adquiere en el exilio en Babilonia. Y otra es la circuncisión como signo de pertenencia a Israel. Aquí quiero decirles de que en el caso de la circuncisión no es propia de Israel, ellos lo adoptan de las culturas mesopotámicas, cananeas, etcétera, pero ya ellos le dan una connotación de fe que tiene que ver con la pertenencia a Israel. Bien, entonces cuando se fusiona el escrito sacerdotal con los otros documentos, que sería ya, se une el yavista con el oísta, estos dos se unen con la tradición deuteronomista, y ahora estos tres se van a unir con la historia con la tradición sacerdotal. Esto es alrededor del año 330 a.C., estamos hablando del posexilio, ya una etapa cercana a lo que es la época helénica. Estamos hablando de la época persa, ¿no? Pero ya cercano a la época helenística.
En esa fecha entonces el Pentateuco había asumido ya la forma en cómo lo tenemos nosotros en la actualidad, con excepción de algún pequeño añadido que se le hizo posteriormente. Quiere decir esto entonces que el Pentateuco fue formado en varias etapas y cada etapa fue fundamental para la composición del Pentateuco, y ya en la época del posexilio, en la época persa, se redacta ya como lo tenemos en la actualidad, se unifican las tradiciones, se hacen algunas correcciones, algunos añadidos, y entonces tenemos el Pentateuco como lo tenemos nosotros en la actualidad. Pero esto se da ya en el año 300, 330 aproximadamente. Bien, vamos entonces a otra temática, que sería el valor histórico del Pentateuco. Aquí quiero igual llamar su atención porque para hablar de la historia de la Biblia es necesario tener en cuenta que no hablamos en los mismos términos que la ciencia moderna. No es lo mismo hablar de historia para el hebreo, además de hebreo religioso, con una creencia específica en Dios, en Yahvé, el término historia desde nuestras categorías de la ciencia moderna y de la cultura occidental. Hay una diferencia muy grande en ese sentido. La Biblia va a contar la historia desde el plano literario religioso. Quiere decir esto que tiene un campo específico. La Biblia es un libro religioso y por lo tanto no es un libro científico, no es un libro de ciencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la ciencia o la historia moderna va a contar la historia desde el plano cronológico. ¿Cómo sucedieron las cosas? Bueno, sucedieron de esta y de esta manera. Y muchas veces nosotros queremos traer esta manera de la cual contamos la historia, la queremos trasladar hacia los libros del Pentateuco o hacia la Biblia en general, y no es así. Porque el escritor bíblico cuando él escribe no está pensando en cronología, no está pensando en ciencia, no está pensando en criterios modernos para hablarnos de historia, no. Lo que él hace es que recibe la revelación de Dios, pero él escribe esa revelación, en primer lugar, desde su cultura. En segundo lugar, lo va a contar desde la forma y los medios que él tiene para contarlo. Lo otro es que hay una cosmovisión muy diferente a como la tenemos nosotros. Es una cosmovisión totalmente distinta. Por ponerles un ejemplo, hoy nosotros creemos que la Tierra es redonda, y lo creemos porque lo hemos visto. A través de fotografías que se toman desde el espacio vemos la redondez de la Tierra. Ok, el hebreo no tenía esa idea de que la Tierra era redonda. Para él la Tierra era plana y existía una bóveda hacia arriba, una bóveda en donde había agua en esa bóveda, había agua, y debajo de la tierra había una especie de columnas que sostenían la tierra, y además en esa parte también había agua. Por eso es de que el autor nos va a hablar, sepárense las aguas, como diciendo las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque el hebreo tiene esa idea de la tierra, es una cosmovisión totalmente diferente. Entonces no podemos pedirle al hebreo que nos hable de historia o que nos hable de la cosmovisión que tenemos nosotros, porque eso es imposible. Él tiene su cosmovisión propia. Y cuando yo me acerco al texto bíblico, tengo que hacerlo con ese presupuesto de que él me va a narrar las cosas desde su cultura, desde su cosmovisión y desde las ideas que habían en aquel tiempo. Y así como eso podemos hablar muchas cosas más. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos, nadie se atrevería a decir
que el Sol gira alrededor de la Tierra. Nadie se atreve a decir eso hoy. Pero la cosmovisión del escritor bíblico no es esa. La cosmovisión del escritor bíblico es que el Sol da vueltas. Y por eso es de que en el relato de Josué se nos habla de que en ese dar vueltas del Sol, de repente el Sol se detiene. Hoy nosotros no sostenemos eso, pero tampoco podemos pedirle al escritor bíblico que nos cuente las cosas, que nos narre las cosas desde la cosmovisión que tenemos hoy nosotros. Es algo totalmente diferente. Entonces la Biblia es un libro religioso. Ahí sí podemos pedirle a la Biblia que nos diga desde el plano religioso qué verdades nos quiere transmitir. La Biblia no es un libro científico. Y en el plano moderno del término, la historia se cuenta de manera cronológica, más la Biblia lo va a contar desde el plano literario religioso. Por tanto, no podemos pedirle a las tradiciones del Pentateuco la exactitud y precisión histórica moderna. No podemos hacerlo. Yo me recuerdo en una ocasión que una joven de la iglesia me preguntaba, pastor, ella estaba estudiando una maestría en biología y me decía, pastor, hay cosas que yo no entiendo del texto bíblico desde lo que yo he estudiado. Y me decía, bueno, es que yo veo que la Biblia habla de que primero Dios creó las plantas y después creó el sol. Y me dice, bueno, desde mi apreciación y desde el conocimiento que yo he tenido, me dice, las plantas no pueden crecer sin la luz del sol. Entonces ¿cómo le hizo Dios ahí o cómo está el asunto? Y bueno, ya le tuve que explicar que precisamente el escritor bíblico, esa era su creencia, esa era su manera de ver las cosas. Él no existía aquello de la fotosíntesis, no, eso ya es en el plano moderno de las investigaciones que se han hecho. Pero ellos no creían así, ellos no era su creencia, ni tampoco les interesaba llegar a esas conclusiones. Eso se da ya con los griegos. Ellos sí, los griegos sí nos van a hablar de exactitud, nos van a hablar de comprobación de las cosas, etcétera, porque es la cultura occidental que heredamos nosotros de los griegos. Bueno, en virtud de lo anterior, vamos a analizar entonces la historia que nos narra el Pentateuco a la luz de tres grandes momentos. La prehistoria de Israel, sería el capítulo 1 al 11 de Génesis, la historia patriarcal, capítulo 12 al 50 de Génesis, y el periodo mosaico, que lo vamos a ver en Éxodo, Números y Deuteronomio. Esta división es en función del contenido de las tradiciones y por las circunstancias de tiempo y espacio en las que esas tradiciones van a hacer referencia. Entonces tenemos la prehistoria, capítulo 1 al 11 de Génesis. Estos capítulos han tenido pues, serias dificultades con las ciencias naturales, y es en estos capítulos en donde se han dado los mayores ataques hacia el texto bíblico. Ataques que son sin sentido, por lo que ya mencioné, la Biblia no es un libro científico, entonces no hay que ver a la Biblia con ojos de ciencia, porque vamos a encontrarle entonces muchos errores a la Biblia. No hay manera de hacerlo. Algunos han dicho, bueno, es que Dios es poderoso y Él sabe cómo hizo las cosas, ¿no? Pero tampoco es una respuesta, pues diría yo, muy apropiada, sino más bien yo creo que la respuesta es, bueno, la Biblia no es un libro de ciencia, entonces no es justo ver desde la ciencia la Biblia. La Biblia es un libro religioso, pero también de la Biblia para acá, tampoco yo puedo debatir con la ciencia con el texto bíblico. ¿Por qué? Porque son dos campos diferentes. La ciencia tiene su campo, la Biblia tiene el suyo. Es ciencia y es religión. Bien, entonces, sin embargo, el capítulo 1 al 11 es donde más ataques ha recibido el texto bíblico y también desde donde hemos atacado mucho a la ciencia.
Por tanto, es importante reconocer el modo y la manera de escribir de los antiguos y su forma muy particular de narrar la historia desde el plano religioso, o sea, desde la fe del pueblo, que viene siendo muy diferente a nuestra manera de contar nuestra fe. Pues hay una manera diferente de contar nuestra fe con ellos. Estos capítulos no forman una historia en el sentido estricto y moderno del término. Quiere decir entonces que desde la ciencia podemos contar de una manera diferente el capítulo 1 al 11 del Génesis, por ejemplo. Podemos contarlo de una manera diferente. Ya la ciencia se encarga de eso, nos va a decir los tiempos, va a decir las formas de cómo fue creado el universo, el mundo en general, la creación de Dios en general, porque la Biblia no son datos históricos en el sentido moderno del término. Más bien va a emplear un lenguaje simple, un lenguaje figurado, pero detrás de ese lenguaje va una verdad. ¿Cuál es la verdad presente ahí? Bueno, la verdad presente es que Dios es el creador de todas las cosas. Así de sencillo. Dios creó las cosas. Esa es la verdad. ¿Cómo expresamos esa verdad? Bueno, la expresamos desde nuestras creencias, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura inclusive. Bueno, hoy diríamos otra cosa nosotros, porque ya estamos distanciados de aquel momento, ¿no? Hoy contamos diferente cómo se creó todo. Pero lo cierto y la verdad que hay detrás de estos capítulos es: Dios es el creador de todas las cosas. Es una historia teológica entonces. Por lo tanto, no debemos buscar un tratado científico porque el autor no se coloca en ese terreno. El autor está colocado más bien en el terreno teológico y su fin es transmitir al pueblo de Israel esas verdades fundamentales de la salvación. Si nos damos cuenta, tiene un aterrizaje específico. Lo que se narra en Génesis 1 al 11 es netamente las verdades fundamentales que tienen que ver con la salvación. En segundo lugar tenemos entonces la historia patriarcal, capítulo 12 al 50 del libro de Génesis. Aquí estamos ya en los límites de la historia. Y por lo tanto, vamos a pisar entonces un terreno un poco más firme, aunque también esto está revestido de teología. Quiere decir que el autor nos va a contar de los patriarcas, pero desde el plano teológico, no histórico, no cronológico, sino desde el plano teológico. Va a utilizar lo histórico de los patriarcas, pero en función de la teología, en función de la religión, en función de esa literatura religiosa. Espero darme a entender y de lo contrario, pues bueno, les ofrezco entonces de antemano la tutoría para que ustedes puedan dirigirse con su servidor y poder ver algunas dudas que ustedes puedan tener en relación con esto. Que sé que, como les decía al principio, no se logra abarcar todo, pero es un esbozo general de lo que es el Pentateuco. Los hechos que se narran en estos capítulos, en este apartado, se narran a la manera de entender la historia patriarcal y además de ser hechos reales, van a dar una imagen fiel de los orígenes y del desplazamiento de la ascendencia de Israel, del marco geográfico y étnico también, pero también del comportamiento moral y religioso de estos antepasados de Israel que son los patriarcas. Tienen su manera muy particular de narrárnoslo, de contárnoslo. Otra vez les digo, la intención de ellos no es hacernos una biografía de cada patriarca, no es la intención hacernos una cronología de cada patriarca, no es la intención del escritor. La intención última, principal del autor, es hablarnos de los patriarcas, pero en función de la historia de la salvación.
Y entonces ahí el autor puede él acomodar a su antojo a cada uno de los patriarcas, porque no le interesa la cronología, le interesa el mensaje religioso que va a transmitir a través de él. Y por último tenemos el periodo mosaico, Éxodo, Números y Deuteronomio. En este sentido, el escritor bíblico va a tener como fuentes para escribir el periodo mosaico tradiciones orales. Acuérdense que el periodo mosaico no hay quien esté escribiendo ahí. La forma en cómo se resguardaba la historia era a través de la memoria y a través de la tradición oral. Esto quiere decir entonces, y lo podemos ver en el capítulo 6 del Deuteronomio, y estas cosas se las repetirás a tus hijos estando en casa, etcétera, y se va dando entonces una tradición oral, se va contando los hechos de boca en boca, hasta que alguien ya en el siglo, a partir del siglo X, lo va a poner por escrito. Pero mientras tanto entonces, eh, el autor del periodo el periodo mosaico va a tener como fuentes para escribir esas tradiciones orales que se van a remontar hacia el año 2200 al 2150, que es la época en donde vivió Moisés, pero ya cuando le llegan al que lo va a poner por escrito al siglo X, esa tradición oral ya le llega en forma de leyenda. Cuando digo de leyenda hay que tener mucho cuidado porque no estoy diciendo no existió, sino más bien es porque entre el evento histórico real a lo que se va a contar de último hay una gran diferencia. Y eso lo podemos nosotros ver con el famoso teléfono descompuesto. Cuando nosotros decimos algo, al final llega el mensaje un tanto distorsionado, ¿no? Obviamente no es así en el caso de ellos, porque nosotros hoy guardamos las cosas en la computadora, en el celular, en la tableta, los guardamos en discos, lo podemos guardar en discos duros, en discos externos, en memorias USB, etcétera, fotografías, etcétera, podemos guardarlo de muchas maneras. Pero ellos no, ellos lo guardaban en la memoria y de esa manera lo iban transmitiendo. Ese era su resguardo. El resguardo de la información era a través de la tradición oral. Entonces, ya cuando llega toda la tradición mosaica, llega el escritor en forma oral, pero en forma de leyenda. Eso es en forma de leyenda porque en el camino de la tradición oral se fue revistiendo de muchas cosas teológicas, etcétera. Entonces ya el escritor ya le llega de una forma un tanto diferente. Los relatos del Éxodo van a cobrar una importancia en todo el Antiguo Testamento y le van a dar sentido al mismo tiempo a la misma existencia de Israel. Quiere decir entonces que el Éxodo es un periodo importantísimo para el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento vive de Moisés y del Éxodo. Los profetas van a recordar los días del Éxodo como un tiempo ideal y cuyo recuerdo va a ser estímulo para la conducta del pueblo. Los salmistas, por ejemplo, van a cantar las maravillas y portentos del Éxodo. La misma existencia de Israel con su religión e instituciones es inexplicable si se niega la historicidad de los acontecimientos del Éxodo. Quiere decir que entonces que la existencia de Israel está fundamentada en, en el Éxodo. Es por eso que un autor muy reconocido, es un investigador, escribió lo siguiente: si se niega la realidad histórica de estos hechos del Éxodo y de la persona de Moisés, se hace inexplicable toda la subsiguiente historia de Israel, su fidelidad al yavismo y su adhesión a la ley. Quiere decir entonces que el Éxodo es fundamental para la religiosidad de Israel